En esta mañana vamos a continuar profundizando en la palabra rema que Dios nos ha dado para este año. Esta antorcha que Dios ha encendido para que podamos ser alumbrados en el camino que tenemos por delante en este nuevo año 2022. Para que podamos ver todo aquello que está por delante nuestro. Una de las cosas importantes para poder ver lo que tenemos por delante es dejar de mirar al suelo, dejar de caminar cabizbajo, ocupado y preocupado por las cosas materiales y terrenales de la vida. Hay una llamada de atención de nuestro Dios para que levantemos la cabeza. De hecho, la palabra rema, la palabra específica para este año, es levantar la cabeza con expectativa de poder y gloria. Estuvimos hablando de que la definición de la palabra expectativa quiere decir esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. ¿Cuántas cosas necesitamos conseguir? Como creyentes, como hijos de Dios, indiscutiblemente, cada uno de nosotros necesitamos conseguir cosas sumamente importantes que están relacionadas con el reino de Dios, con la verdad de Dios y con el poder de Dios y con la gloria de Dios. Por eso tenemos que movernos con esta expectativa, con esta esperanza para aprovechar cada instante, cada momento para conseguir aquello que Dios ya ha puesto delante de nosotros para que lo alcancemos y lo disfrutemos. Estuvimos hablando dentro de la reflexión que hay 4 puntos. El domingo estuvimos hablando de levantar la cabeza y respirar hondo. En estos tiempos cuando el mundo está siendo asfixiado, cuando a la gente le cuesta respirar, cuando un montón de personas están entrando en los hospitales, están siendo intubados para mantenerlos con vida todo lo que pueden, algunos lo consiguen y otros no lo consiguen. Miles de personas en el mundo, millones, no lo han conseguido, como estuvimos hablando. Pero Dios tiene una palabra para usted, Dios tiene una palabra para mí, para su iglesia, para su amada iglesia, de levantar la cabeza y respirar hondo. Coger esa inspiración de Dios, ese aliento de vida, para poder sentir la fuerza y el poder de Dios sobre nosotros, para poder llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado y poder también inspirar esa gracia de Dios en los corazones abatidos, en la gente oprimida, que está cabizbaja, mirando para abajo, lamentándose, llorando por las circunstancias de la vida que está atravesando, por la crisis familiar, por la crisis financiera, por la enfermedad, por el dolor, por la incomprensión y tantas cosas que se están moviendo que el diablo sutilmente está poniendo ahí como opresión para llevar a la gente a ese oprobio, a esa vergüenza, quitándole las ganas de vivir. Por eso el suicidio está ahí moviéndose cada día y cada día. Hay personas que se están suicidando de una manera horrible. Hay un ambiente de incomprensión. La gente está abatida, está metida pues en un laberinto que no saben por dónde ir ni qué hacer. La iglesia tenemos que revestirnos de ese poder y de esa gloria para poder ayudar a la gente a salir adelante y a encontrar el camino verdadero. El domingo hablamos de levantar la cabeza y respirar hondo. El jueves estuvimos hablando de levantar la cabeza y mirar, observar con detenimiento. Porque la iglesia tiene el santo deber de alcanzar la visión de la realidad de las cosas, para que cuando alguien venga con esa confusión tan espesa,
usted pueda ayudarlo, usted pueda mostrarle de que hay una luz verdadera y que resplandece para aquellos que le buscan y que le buscan de veras. En esta mañana vamos a estar tocando el tercer punto. Levanta tu cabeza y dispón tu corazón. La disposición del corazón en la vida de cada creyente, en la vida de cada hijo de Dios es sumamente importante. El diablo está cargando los ambientes con una pesadez para conseguir que la gente, los creyentes, entren en un sueño espiritual y que no anhelen, que no deseen y que no se apasionen con nada, que se muevan en un ambiente rutinario, que se muevan en un ambiente de repetir los pasos, las acciones, los pensamientos. El diablo está queriendo conseguir meternos dentro de esa burbuja donde estemos encerrados en nosotros mismos y no podamos levantar la cabeza para resplandecer con la gloria y el poder de Dios. Levanta la cabeza y dispón tu corazón. Es el tercer punto que vamos a estar tratando en esta mañana, pero antes vamos a estar recordando el versículo lema de esta palabra rema también. Dice Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantar la cabeza, afirmaros delante de la realidad de las cosas que están sucediendo, porque vuestra redención está cerca. Dios está hablando al corazón de su iglesia. Dios está hablando a cada varón, a cada hombre, cabeza de familia, cada mujer, ayuda idónea, para que podamos tomar la responsabilidad y la posición que nos corresponde para establecer nuestras familias con estabilidad, seguridad y firmeza delante de Dios, para disponernos para ser usados por el Señor con poder y con gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder. En el contexto de este versículo, si usted lo lee, pues se dará cuenta que está hablando de las señales antes del fin. Indiscutiblemente todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando nos está dando la evidencia que estamos ya en las señales antes del fin de todas las cosas. Y no podemos quedarnos ahí dormidos. Tenemos que levantar nuestra cabeza, respirar hondo. Tenemos que levantar nuestra cabeza, mirar con detenimiento. Tenemos que levantar nuestra cabeza y disponer nuestro corazón, porque hay cosas que hacer para poder realmente continuar dando el testimonio del reino de Dios en medio de este mundo lleno de confusión y de opresión. La disposición del corazón es muy importante para las decisiones que tenemos que tomar diariamente. Todos nosotros, desde que nos levantamos por la mañana, empezamos a tomar decisiones. Y es importante que nuestro corazón se disponga para tomar esas decisiones, no de cualquier manera, no dentro del marco de la comodidad, no dentro del marco de los intereses personales, no dentro del marco de
nuestro egoísmo personal, porque entonces no vamos a estar siendo un instrumento que Dios pueda usar. Cada hijo de Dios tiene que disponer su corazón sin ningún tipo de reserva. Tenemos que entender lo que representa entregarnos, darnos para el Señor, para que Dios pueda usarnos. Es muy importante. Hay algo impresionante, y cuando leemos la palabra de Dios y leemos esas historias tan impresionantes donde vemos hombres y mujeres que en momentos críticos de la historia, en momentos puntuales, supieron mantener un testimonio de integridad y supieron disponer su corazón en medio de situaciones extremadamente complicadas y difíciles. Daniel, en el capítulo 1, verso 8, este versículo vamos a leerlo, pero quiero deciros de que Daniel, juntamente con sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran príncipes del pueblo de Israel que estaban viviendo en la cautividad en Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Estos príncipes fueron llamados al palacio del rey y darle pues ahí morada y también darle la porción de la misma comida que comía el rey Nabucodonosor y de la misma bebida. Esto pudiera ser como un privilegio para cualquier persona en esas circunstancias cuando están viviendo bajo la opresión del cautiverio. Pero estos jóvenes no lo vieron así, como un privilegio. Y esto nos lleva a la reflexión de que en este tiempo el diablo está llevando a la gente a tal engaño para fascinar a la gente, incluso hasta que ellos piensen que esto es algo realmente buenísimo. Todo este movimiento tecnológico y todas esas facilidades y todas esas comodidades que en este tiempo se están ofreciendo, que los creyentes de una manera inconsciente probablemente estemos cayendo en esas trampas donde sin darnos cuenta estamos siendo contaminados, estamos siendo dañados en lo más importante de la esencia de nuestras vidas espirituales como hijos de Dios. Estos jóvenes fueron llamados a palacio y se les ofreció pues este gran privilegio de comer de la porción de la comida del mismo rey Nabucodonosor y del vino que él bebía, pero ellos se negaron. Qué bueno es que podamos tener ese discernimiento, que los jóvenes de hoy en día, que cada varón de Dios, cada mujer de Dios, podamos tener ese discernimiento y decir, no, esto no me conviene. Poder llegar a la reflexión del apóstol Pablo cuando él mismo decía, todo me es lícito, yo puedo coger, hacer, moverme, tomar decisiones de una manera o de otra, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar. ¿Cuántas personas se están dejando dominar por cosas que son totalmente contaminantes, dañinas y destructivas en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros? Podríamos hablar de un montón de cosas que se están moviendo y que en el escaparate luminoso pues es atractivo, bueno, y aún como si fuese un privilegio. Pero hay personas que están siendo atrapadas y esclavizadas
con el juego, la prostitución, la pornografía, un montón de cosas que está atrapando y arrastrando y esclavizando a creyentes en este tiempo, porque no tienen la capacidad o no quieren levantar la cabeza y disponer su corazón para las cosas santas, para las cosas puras, para las cosas que realmente honran a nuestro Dios. Aquí tenemos un testimonio maravilloso. Y dice este versículo: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. No era fácil esto. Si esta petición, podemos estar seguros que llega a los oídos del rey y recibe el agravio, indiscutiblemente que hubiera dado la orden para que estos jóvenes fuesen aniquilados, pero este eunuco tuvo pues misericordia y aceptó el plan de esa dieta, y estuvieron ahí alimentándose de legumbres durante un tiempo importante, y ellos mantuvieron su semblante mucho más saludable que aquellos que comían de la porción de la comida del rey. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Y esta es la parte importante, porque aunque han pasado muchos años, miles de años, la historia se repite. El diablo es el mismo, el que sigue poniendo esas estrategias para que los hijos de Dios caigamos, para que los planes de Dios no avancen, para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Por eso es tan importante que hoy levantemos la cabeza y vamos a disponer nuestro corazón para discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y poder decir no a lo que tenemos que decir no y abrazar aquello que tenemos que abrazar. Lo que a usted le conviene, ya Dios se lo ha revelado, Dios se lo ha enseñado. David dice en el Salmo 108, versículo 1, mi corazón está dispuesto. ¿Cuántos en esta mañana podríamos decir con esa convicción, con esa seguridad, mi corazón está dispuesto? ¡Oh Dios! Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. En esto me deleito, en esto me gozo, en esto me edifico. Hermanos, son tantas las cosas que pueden estar ahí alrededor nuestro contaminándonos. Cuidado con lo que miramos. Cuidado con lo que oímos. Cuidado con quién nos juntamos. Cuidado a dónde vamos. La palabra de Dios dice, mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. No tenemos excusa. Si estamos moviéndonos en el fango, no le echemos la culpa a nadie, porque usted solito, usted solita se está metiendo en esa situación contaminante, y eso no va a agradar a Dios. Y eso va a hacer de que usted cada día vaya mirando más el suelo, andando cabizbajo, porque el diablo se va a encargar de poner ese peso de oprobio y vergüenza. Y vamos a quedar anulados
delante de la realidad de la obra de Dios que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Ser determinante en nuestros corazones será un gran testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. No se trata tanto de lo que podemos hablar en un momento determinado con las personas que tenemos amistades o que nos relacionamos. Compañeros de trabajo, amistades, familiares. Todas esas personas que de alguna manera necesitan urgentemente recibir la palabra de vida, y para que la palabra de vida pueda hacer la obra en ellos. Pero es sumamente importante la vasija que está dando esta bendición. Las personas no solamente necesitan oír palabra, las personas necesitan recibir testimonio de su comportamiento, de sus actitudes, cómo nos movemos, cómo tratamos a la gente, cómo hablamos. Todo esto es muy, pero que muy importante. Y a veces, pues, lo tenemos ahí, pues, en poco. Podemos decirle a la gente lo maravilloso que es Dios, lo maravilloso que es estudiar la palabra de Dios, lo maravilloso que es deleitarnos con la palabra de Dios, lo maravilloso que es venir a la congregación de los santos, lo maravilloso que... Pero si nuestro testimonio no acompaña de una manera real y poderosa esta verdad, todo lo que hablemos no tiene ningún peso. Más bien será causa de crítica o de murmuración. A mí me encanta detenerme en la palabra de Dios y ver esos hombres. Vamos a continuar en la historia de estos jóvenes, porque eran jóvenes que estaba cayendo un peso de responsabilidad sobre ellos en unas circunstancias completamente hostiles, complicadas y muy difíciles. En un reinado severo de un rey que por menos de nada andaba cortando cabezas. Y Nabucodonosor tuvo la genial idea de construir una estatua grandísima, una imagen de él. Y cada vez que sonaban los instrumentos de música, se había dado la orden de que todo el mundo se postrara y adorara. ¿Y cuál fue, pues, la noticia que le llegó al rey Nabucodonosor? Que habían 3 jóvenes. Parece ser que Daniel en este tiempo estaba ocupándose de otras provincias y ejerciendo, pues, su responsabilidad como gobernador. Y en esta ocasión estaban estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se dio la orden que al sonar de los instrumentos musicales todo el mundo se postrara y adorara la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y estos 3 jóvenes no se postraron y no adoraron. Lo llevaron ante el rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor, aún habiendo dicho que en el mismo instante que alguien no se postrara y no adorara, pues que iban a ser echados al horno de fuego. Pero Nabucodonosor le dio la oportunidad de rectificar, corregir esa actitud. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Lo encontramos en Daniel en el capítulo 3, verso 16 en adelante. Y dice la palabra: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué determinación más hermosa! ¡Qué testimonio! El mundo necesita recibir este testimonio de integridad. Una realidad de un corazón completamente dispuesto a servir y a honrar a su Dios, a pesar de la amenaza y a pesar de la tremenda complicación. Dice que el rey Nabucodonosor, cuando oyó estas palabras, se levantó en ira y dio una orden que calentase en el horno de fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Y dio la orden de que estos jóvenes fueran echados a ese horno que estaba ardiendo para consumir en el instante. De hecho, dice la palabra de que aquellos que fueron para arrojarlos dentro del horno, la flama del fuego los consumió, los quemó. Pero ¿qué es lo que ocurrió aquí? Esto volvió loco al rey Nabucodonosor, porque al instante se manifestó la gloria de Dios y estos jóvenes que fueron echados, atados dentro de ese horno, dice literalmente la palabra que los estaba viendo pasear desatados dentro del fuego. Y el mismo rey dijo, pero no habíamos echado 3. ¿Cómo es que hay 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Qué tremendo, hermano. Miramos para atrás la historia de la palabra gloriosa y verdadera de nuestro Dios. Vemos la manifestación de poder y de gloria. El jueves estuvimos hablando de la resurrección de Lázaro. La pregunta es, para este tiempo que nos ha tocado vivir, la iglesia que ha recibido el poder y la autoridad del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, creo que no tenemos que tener ninguna duda de estas realidades y de estas manifestaciones de la gloria y del poder del Señor. La pregunta es, ¿está tu corazón dispuesto a creer esto? ¿Estamos en esa disposición real y verdadera de creer esto? En ese horno que humanamente, físicamente estaba listo, preparado para consumirlo todo. Ahí estaban estos 3 y sus ropas no se quemaban. Y el cuarto, que era semejante al Hijo de los dioses, Cristo. Dice la palabra de Dios en este Nuevo Testamento que a nosotros nos ha tocado vivir. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La falta de la disposición de nuestro corazón nos mete a invernar, a estar ahí, en nuestras cuevas, y no disponernos para ser usados con poder y gloria. Mientras tanto, la gente está siendo alimentada con las opresiones, las mentiras, las presiones del diablo. La gente angustiada, la gente viviendo en esclavitud de tantas cosas contaminantes. Y la iglesia que tendría que levantar la cabeza y ver con claridad todo esto y disponerse para ser usada. Ahí estamos, a lo mejor con un testimonio de palabrería, mucha palabra. Y como dice el dicho, mucho ruido y pocas nueces. Y creo que ha llegado el tiempo para la iglesia que pueda rescatar todas estas verdades e implantarlas en lo más profundo de nuestro ser. Para tomar el compromiso de andar en estas
realidad de estas verdades poderosas. Porque este mundo está asqueado de palabrería. Necesita la manifestación del poder y la gloria de Dios para que el amor de Dios pueda reinar en sus corazones. Cada vez que hay un testimonio tan poderoso, Nabucodonosor terminó volviéndose loco, comiendo hierbas por el campo como un animal, porque hay cosas que no se pueden, pero ahí la gloria de Dios se estaba manifestando y el poder de Dios. Y estos hombres eran usados para gobernar con rectitud, con orden, con sabiduría. También con Daniel sucedió. Este tercer punto que quiero tocar con ustedes. Cuando nuestros corazones se disponen para honrar a Dios, Dios siempre termina honrando al que le honra. ¡Siempre! A veces, hermano, cometemos la estupidez de pensar de que Dios no está viendo lo que usted está haciendo. Y la palabra de Dios es muy clara. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. El que siembra para la carne recogerá corrupción y muerte, dice la palabra. El que siembra para el espíritu recogerá vida y paz. Iglesia, tanto nos cuesta abrir los ojos a esta verdad. Tenemos que levantar nuestra cabeza, disponer nuestro corazón, porque todo lo contrario es una pérdida de tiempo que no nos ayuda para nada ni nos beneficia para entrar dentro de ese proceso de poder y gloria, donde Dios quiere glorificarse y hacer de esos vasos de barro, vasos de honra, donde Él derramando su gloria, otros pueden experimentar su gloria porque usted dispuso su corazón para ser usado por el Señor. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos quieren sentirse honrados por el Señor? Lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos quieren sentirse honrados por el Señor? Dios le habló a Samuel en una ocasión. La intención de Dios siempre es bendecirnos. Siempre. Y hubo un momento que por la actitud y el desorden de un sacerdote, Elí, dice la palabra que Dios dijo: yo dije que honraré a este pueblo, pero tal cosa yo no haga, porque yo honraré al que me honra. Yo honraré al que me honra. Y esto, hermano, querido hermano, tenemos que tenerlo muy presente. Porque hay cosas que honran a Dios dentro de un marco de la sencillez del día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son oportunidades preciosas y hermosas de honrar a Dios. Y podemos estar honrando a Dios o lo podemos estar deshonrando. Cuando la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca, y salen palabras corrompidas, estamos deshonrando.
Cuando la palabra de Dios dice que no mintamos y estamos mintiendo, estamos deshonrando. Parece ser que nos olvidamos o no le damos importancia de que Dios va a honrar al que lo honra. En una ocasión también la opresión vino sobre la vida de Daniel en un momento sumamente excelente. Cuando el rey Darío, ahora el que estaba reinando era Darío, pues había puesto a Daniel sobre todos los gobernadores de las provincias. Gobernadores y sátrapas tenían que estar bajo la orden y sujeción de Daniel, este hebreo. Y sabe, pues, ellos se movían en una envidia terrorífica y estaban mirando la forma de descreditar a Daniel para que cayera en deshonra ante los ojos del rey. Pero dice la palabra que no hallaban ningún defecto ni ninguna falta en Daniel para poder acusarlo delante del rey. Entonces lo inventaron. Recuerda, hermano, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y el diablo en estos tiempos está utilizando estrategias mortíferas, destructivas en contra de usted y en contra de su casa, en contra de su familia y en contra de sus generaciones. Para que usted no crezca, para que usted no se deleite en Dios, para que usted no honre a Dios. Entonces, se montaron la idea de que en el plazo de 30 días nadie hiciese ninguna petición a ningún Dios, sino solo a ti, oh rey. ¿Cómo el diablo sabe tocar la vanidad de las personas? El rey se envaneció y vio bien esa propuesta. En el plazo de 30 días, nadie va a estar recurriendo a sus dioses, ni el uno ni el otro, sino que todos van a tener que depender de mí, y el que quiera venir a hacer una petición tendrá que presentarse delante de mí. Esa fue la estrategia destructiva de estos sátrapas, de estos gobernadores que iban en contra del testimonio de Daniel, que era un testimonio intachable. ¿Y qué ocurrió? Dice la palabra, vamos mejor a leerlo. Daniel capítulo 6, verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¡Qué tremendo! Hay tanto que preguntarnos dentro del contraste de la realidad de este gran testimonio. ¿Cuántas veces nos avergonzamos? ¿Cuántas veces cuando nos sentimos amenazados respondemos mal a las peticiones del diablo? De mantenernos con integridad delante de nuestro Dios. Muchas veces no pensamos en la importancia de esto, en la esencia, pero esto tiene mucho que ver
con la realidad de la acción de honra de Dios hacia nuestras vidas. Tiene mucho que ver. Y a veces nosotros no nos paramos a reflexionar y a darle la importancia que requiere y andamos diciendo, bueno, pues si hago, no hago, pues mira, ahora llegó el momento de cerrar las ventanas y ahora llegó, bueno, voy a orar en los tapaditos ahí, pero dice que él, cuando supo del edicto, y él era conocedor de estos edictos y de estas leyes, que se firmaban según la orden de Media y de Persia, que era irrevocable. Y él sabía el castigo, porque también fue proclamado que sería echado inmediatamente en el foso de los leones. Y cuando él supo esto, con sus ventanas abiertas de su casa, pues siguió orando a Dios como lo solía hacer siempre. Yo honraré al que me honra. Cuando el rey Darío se dio cuenta de la tremenda trampa donde había caído, ya era tarde porque ya había firmado la ley de Media y de Persia que era irrevocable. Y dice la palabra que él intentó por todos los medios anular esa ley, pero no pudo. Dice que esa noche se fue muy triste a su cámara y no comió ni bebió, ni nadie vino a alegrarle la vida. Ni pudo dormir. Dice que levantándose muy temprano se fue donde estaba el foso de los leones. Vamos a leerlo. Versículo 19, capítulo 6. Y dice, el rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente, fíjese, se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Aleluya! Dios va a honrar a los que le honran. El rey se alegró. Mandó que los sacaran del foso. Dice que no había ningún daño, ni un rasguño en el cuerpo de Daniel. Y el rey dio otra orden enseguidita y mandó traer a todos aquellos que lo habían acusado y fueron arrojados al foso de los leones, ellos, sus mujeres y sus niños. Qué terrible, ¿no? Hermano, está pasando. Cuando la gente no honra a Dios, están bajo la deshonra y bajo el poder opresor del diablo. La destrucción viene sobre ellos y sobre sus casas. Nos lamentamos y nos quejamos. Ayer me entristecí, estaba viendo
programa de televisión y me paré un momento. Estaban recordando los crímenes de jovencitas, adolescentes. Estaban hablando de la Sandra Palos, ¿era? Una niña con 14 años que fue violada. Y como había visto el rostro de sus agresores, decidieron matarla. Le pasaron un coche por encima no sé cuántas veces. Y después, para no dejar huella, la rociaron de gasolina y la quemaron. Y la quemaron viva. Uno se pone a pensar en estas cosas y se pregunta, ¿qué hay en el corazón de estas personas? La maldad. Había uno que tenía 14 años, ya con un historial delictivo tremendo. Y se hablaba de que ya estaban todos por ahí andando, haciendo de las suyas y delinquiendo, robando y dañando. Se hacen planes para que la gente sea rehabilitada. Pensamos, bien, pero no hay responsabilidades, ni hay orden para llevar los procesos adecuadamente, con honestidad y honradez. La gente solamente quiere ganar dinero, pero no cumplen con sus deberes dentro de los estamentos. Es horrible escuchar las noticias de la cantidad de mujeres que mueren en la mano de estos hombres. Maltrato, el machismo, mucha publicidad, mucha palabrería, pero a la hora de verdad no hay la ayuda que se necesita. Iglesia, por mucho que los gobiernos quieran montar, lo único que van a hacer es engrosar los gastos de los presupuestos, pero no van a conseguir terminar con esa lacra de maldad, de odio, de violencia, porque solo el amor de Dios puede terminar con esta lacra. Y solo la iglesia, una iglesia que honra a Dios y que Dios honre a su iglesia, es la única que puede alumbrar en medio de tanta oscuridad, traer sanidad en medio de tantas heridas y traer libertad en medio de tanta esclavitud. Por eso tenemos que levantar la cabeza y disponer nuestro corazón y decir, Señor, heme aquí. Envíame a mí, úsame. Estamos tan enfrascados y tan dedicados a nuestras necesidades personales que nos olvidamos de lo más importante. Nos quejamos de las injusticias y nos duele en el corazón muchas cosas, pero la pregunta que es, ¿qué estamos haciendo? Los que somos la luz del mundo, fíjese, luz del mundo. No está hablando ni tan siquiera de ser la luz de tu casa. La responsabilidad es mucho mayor, luz del mundo, sal de la tierra. Pero ¿cómo vamos a ser luz para el mundo si ni tan siquiera estamos siendo luz para nuestra casa? Que Dios nos ayude, amada iglesia. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles. Y esto dentro del contexto de la realidad, esto va a peor. Esto no es una mala noticia. Lo que yo le digo no es una mala noticia, es una buena noticia, porque esto evidencia que esto se termina. Llega el día donde la justicia de Dios
será manifestada sobre la faz de la tierra. Y vendrán otros tiempos, otro reinado. Pero antes de todo esto, nadie sabe, ni el día ni la hora. Pero cuando veamos que esto se acerca, levantemos la cabeza, por favor. No hagamos como la avestruz, que ve venir el problema y entierra su cabeza en un agujero. La iglesia no puede hacer esto, hermanos. Dice Romanos que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de sí. Cada uno. Cada día de vida que Dios nos da una oportunidad para brillar y alumbrar en medio de tanta oscuridad, de tanta mentira, de tanta confusión, de tanta violencia, de tanta maldad. Pero usted tiene que estar en esa disposición de corazón para ser usado. Pero si nos cuesta creer que Dios tiene poder para levantar a los muertos, estaremos ahí con una mentalidad escasa, estrecha, porque Dios se glorifica a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a